Bueno, vamos a comenzar con el tema 2 que se refiere a la arquitectura del sistema. El video ha sido dividido en dos partes para hacer cada uno de ellos cortos. Entonces, vamos a empezar con a explicar la arquitectura del sistema. La figura de la derecha presenta la arquitectura de un sistema satelital. La figura tiene tres flechas de color rojo. Cada una apunta a uno de los segmentos que constituye un sistema satelital. Un sistema satelital desde un punto de vista macro es muy sencillo. Consta de, por ejemplo, lo que dice aquí con el número 1, el segmento espacial lo constituye el satélite que actúa como repetidor. Pueden haber más de un satélite, pero bueno, aquí en la figura hemos colocado uno solo. Después, con el número 2, aparece el segmento de control. Es la estación de control de donde se controla el satélite. Aquí la figura de la derecha presenta una, una antena que representa el segmento de control. Pero esta es la parte solamente de la antena. Tiene que haber un sitio donde haya técnicos e ingenieros, como muestra la figura de la izquierda, de donde se controla el sistema satelital. Y con el número 3 aparece el otro segmento, que es el segmento terrestre, que lo constituyen las estaciones terrenas, transmisoras y receptoras. Tiene que haber una estación de transmisión y otra de recepción. Entonces, desde un punto de vista macro, como he comentado, es muy sencillo entender el sistema satelital. Está constituido por un segmento espacial que lo representan las antenas, un segmento de control, que es de donde se controla, por ejemplo, que el satélite se encuentre en su órbita correcta, y que le llegue señales correctas. Y está el segmento terrestre, que es donde se transmite la carga útil. La carga útil es la voz, la data o el video, o una combinación de ellos, que es una señal multimedia. Bueno, entonces esta es la arquitectura del sistema satelital. La figura muestra cómo funciona un sistema satelital. Hay tres antenas parabólicas, una que está a la izquierda, que es la estación principal máster. Después en el medio está la antena del segmento de control, la estación de control, y a la derecha de esta se encuentra la estación receptora. Con líneas punteadas de color rojo se representan las señales de la carga útil, o sea, por donde se transmiten los servicios, data y video, si es un sistema de telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, la primera flecha de líneas punteadas que representan la carga útil, esta flecha de línea punteada, es de color rojo, va al satélite, y el satélite repite la señal en este ejemplo en una flecha punteada de color verde a la antena de recepción. Después hay otras líneas punteadas de color rojo que se transmiten a los otros satélites, y estas transmiten la señal a la antena de recepción en flechas punteadas de color verde. En este ejemplo, hay interconexión entre los satélites. Pueden ver en la parte superior que hay unas flechas bidireccionales que indican que una señal del satélite a la izquierda puede ser enviada al satélite que está
en el centro y el satélite del centro la puede transmitir al satélite que está a la derecha. Esto se puede hacer con un satélite que se encuentre en una órbita baja, una órbita Leo, una órbita baja, para que pueda hacerse esta conmutación de una conversación, por ejemplo, de satélite a satélites, porque como el satélite está abajo, entonces el tiempo es más pequeño, el tiempo de transmisión de la señal es más pequeño. Esto no se puede hacer con un satélite geoestacionario que esté en una órbita muy alta. También se pueden ver en líneas de color, en líneas con flecha de color azul, que de la estación de control salen señales hacia los 3 satélites. ¿Para qué es esto? Para controlar que el satélite está enviando señales de calidad y que esté en su órbita. Cuando digo señales de calidad, es que se esté controlando el ver, o sea, la cantidad de errores que llegan, la cantidad de bits que llegan con errores. El bit error rate es lo que quiero decir, ver. Al lado derecho de la figura hay un, un terminal portátil satelital que existe y bueno, alguna persona pues tiene un terminal satelital portátil y tiene posibilidades de conectarse al sistema, bueno, y le están llegando las señales si alguien se está comunicando con la persona que tiene este terminal. El terminal, bueno, que es manejable, ¿verdad? Se puede transportar. Bueno, esta es la manera sencilla como funciona un sistema satelital. En, en, en un sistema satelital, igual que en un sistema de telecomunicaciones móviles, se manejan los conceptos de enlace ascendente y descendente. Las señales llegan al satélite por un canal llamado ascendente y vuelve por otro que se llama descendente. Aquí tenemos el ascendente, se transmite una señal a la figura que está a la izquierda, presenta en una flecha de color azul el ascendente, que también se llama ULEN, en inglés ULEN. Y cuando la señal llega al satélite, la transforma en un haz descendente que se ve en la figura que está a la derecha. Pero el haz descendente está constituido por una cierta cantidad de señales que van a cubrir el área al que fue, al que, por el que fue diseñado el satélite. Eso se llama la huella del satélite. Fíjense que este es el haz descendente y indudablemente que las señales que llegan al satélite van a ser enviadas a diferentes regiones o a diferentes países. Entonces descienden con diferentes potencias. Otra característica del enlace ascendente y descendente es que para evitar o reducir la interferencia, las frecuencias del enlace ascendente y descendente son diferentes, ¿no? Fíjense que la frecuencia del ascendente es mayor que la descendente. Bueno, entonces estos son los conceptos de enlaces ascendente y descendente, pero es importante observar que el ascendente está constituido por varias señales que van a cubrir lo que se llama la huella del satélite, o sea, el área de, para cual fue dimensionado el satélite. Y cada una de las señales se llaman haces. Aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5 haces. Aquí tenemos en la figura otra vez la arquitectura de un sistema satelital. Está constituido, como he comentado, en 3 segmentos. En la parte superior está el segmento espacial. En la parte inferior a la izquierda está el segmento terrestre. Y a la derecha está el segmento de control. Entonces, fíjense que en el segmento espacial, en este caso, está constituido por
entre satélites que se comunican entre ellos. Esto significa que que están en una órbita baja. Y aquí está la conexión del segmento espacial con el segmento terrestre, con su enlace ascendente, uplink, y enlace descendente, downlink. Aquí aparecen unos conceptos que serán explicados en otro tema, EIDP y G sobre T, que es la figura de mérito. Estos son unos parámetros de antenas, porque las señales entre el segmento espacial y el segmento terrestre van por antenas parabólicas, y estos son unos parámetros muy importantes. EIDP significa Equivalent Isotropically Variable Power, o sea, energía variada isotrópicamente en una forma equivalente. Esto es lo que significa que la manera como se transmite la potencia. Pero repito, esto lo vamos a ver en otro tema. Y la figura de mérito, esto es, la G significa ganancia de antena, y esto, la T, la temperatura del receptor, se llama figura de mérito. La ganancia tiene que estar por encima de la temperatura del ruido, la temperatura que llega al receptor, para que haya una calidad buena. Porque fíjense que es una señal de downlink. O sea que cuando la señal llegue a una de las antenas receptoras, esta figura de mérito tiene que ser alta. De la misma manera, a la derecha se ve una comunicación ascendente y descendente entre el segmento de control. En el segmento terrestre se pueden ver una serie de estaciones de usuario. Aparte de las antenas de transmisión y recepción, pueden haber personas que tengan terminales satelitales, y algunos de estos terminales pueden ser como el que vimos en la figura anterior, que son portables, pero hay otros tipos portables. Por ejemplo, hay estos que están manuales, que son parecidos a los teléfonos móviles que conocemos. También hay terminales que se colocan en vehículos y también en barcos. Aquí a la derecha del vehículo hay una figura de un barco que no se ve muy bien. Bueno, estos son los diferentes terminales que hay, pero aquí a la izquierda dice terminal de usuario, en la parte izquierda hacia abajo, terminal de usuario. Y este terminal de usuario es una persona que puede estar en cualquier parte de un país y se conecta al sistema satelital a través de una red terrestre, pues. Una red terrestre que tiene fibra óptica en todo un país y se conecta al sistema satelital a través de un gateway, que está aquí representado, dice la palabra gateway. Un gateway traducido al español es una pasarela. O sea, entonces esto significa que el gateway, la pasarela, permite la interconexión del sistema terrestre con el sistema satelital. Una persona puede hacer una llamada a un sitio lejano desde su casa, y la comunicación va a salir por el sistema satelital, pero esa persona no lo va a saber. Puede salir también por cable submarino, no lo va a saber, por fibra óptica también, pero en este caso el sistema enrutó la llamada al sistema satelital. Entonces está este gateway que va a conectar la red terrestre con el sistema satelital. A la derecha, donde está el segmento de control, hay una sigla que se llama TTC, que significa su sistema de comando de telemetría y seguimiento, porque este segmento de control se ocupa de eso precisamente, de hacerle seguimiento al sistema para que funcione correctamente. Entonces, la arquitectura de un sistema satelital está constituido por el segmento espacial, por un segmento terrestre y un segmento de control. Aquí tenemos lo que se llama la plataforma, porque el segmento espacial, o sea, el satélite, que contiene uno o más satélites, se divide en una forma macro en dos partes: la carga útil, payload, ¿no? En satélites hay que tener cuidado con este concepto de la carga útil.
La carga útil, por lo general, que se traduce al inglés payload, o sea, la carga que se paga, se refiere a la voz, la data y el video, la voz y la data y el video, porque es lo que se factura. Ese es el concepto normal, pero también aquí la carga útil se refiere a aquellos elementos por el cual pasa la voz, la data y el video. Uno de ellos, indudablemente, que es las antenas. Bueno, aquí la figura presenta la otra parte que es la plataforma. Pues. Dentro de la plataforma pues está la carga útil. Aquí se ven parte de las antenas y se está construyendo. Este es un proceso de construcción de un satélite. Tienen en el tema dos videos donde se les muestra a los estudiantes cómo se construye un satélite. Obviamente son dos videos muy interesantes. Quiero que observen el tamaño de las personas comparada con el tamaño del satélite que se está construyendo. Aquí tienen el esquema de constitución de un satélite. Aquí no está la estación de control ni la estación terrena. Este es el satélite. El satélite, otra vez en una forma macro, como vimos en la figura anterior, se divide en dos partes, la carga útil y la plataforma. La carga útil a su vez se divide en antenas y unos equipos llamados transpondedores. Los equipos transpondedores son los equipos donde va a llegar una frecuencia, la frecuencia de subida, y la va a cambiar a una frecuencia de bajada. El transpondedor hace otras funciones que veremos en otros temas. Y están las antenas, obviamente. Entonces la carga útil está dividida en la antena y los transpondedores. Después tenemos la plataforma. La plataforma está constituida por una gran cantidad de subsistemas y aquí se ve lo interesante y complejo que es producir un satélite. Tiene la estructura es la que cubre todos estos otros subsistemas que están a la derecha. La estructura es como, por ejemplo, la carcasa que cubre los elementos electrónicos de una computadora o de un teléfono móvil. Pero después, el satélite tiene un control térmico, esto lo comenté en otra oportunidad, porque los equipos electrónicos en el cual está constituido el satélite son sometidos a temperaturas altas y a temperaturas bajas. Entonces, el sistema satelital tiene un control térmico para mantener a los componentes electrónicos con una temperatura igual. Puede haber un subsistema de control de actitud de la órbita, es el que se ocupa de saber y mantener al satélite en su órbita correcta. Como vamos a ver en la materia, el satélite puede salir de su órbita por una serie de circunstancias. Después tenemos la alimentación de energía. Indudablemente que este sistema también tiene que tener una alimentación, un sistema de energía. Las señales del sol, la energía calorífica llega al satélite y en los paneles del satélite es transformada en energía eléctrica. Pero aparte de eso, tiene que tener unas baterías. Entonces, hay un sistema de energía. Indudablemente que hacia la derecha está el sistema de telemetría y comando, que es la parte a donde llegan las señales de la Tierra y el satélite le envía a la Tierra para mantener al satélite en su órbita correcta y que se sepa que las señales que está mandando para la carga útil, la voz, la data, el video, sean correctos. Cuando hablo de voz, data y video, me estoy refiriendo a un sistema de telecomunicaciones. Si fuese otro tipo de satélite, por ejemplo, un satélite de observación como
como el Francisco de Miranda no va a mandar carga voz, data y video, solamente van a mandar señales de video, porque mandan fotografías de los terrenos que están chequeando, porque el satélite Francisco Miranda es de observación. Y finalmente hay un sistema de propulsión. Este sistema de propulsión es el que se va a ocupar de colocar al satélite en su órbita si se hubiese salido de la misma. Bueno, como pueden ver, un satélite es un equipo bastante complejo. Esto pesa en promedio 4 toneladas, puede pesar un poco más, puede pesar un poco menos, y hay que ponerlo en órbita y que se quede ahí funcionando el tiempo para el cual fue dimensionado el mismo. 5 años, 10 años, 15 años. La limitación de la cantidad de años es por la, lo que se le va a colocar para que funcione. Me refiero, voy a usar la palabra gasolina, pero no es gasolina. O sea, un líquido que se coloca en unos recipientes y que se calcula para que dure 5 años, 10 años o 15 años, pero no es gasolina, es otro, otro líquido que lo comentaré más adelante. Dije la palabra gasolina para poder explicar que tiene unos recipientes como los vehículos donde se guarda un líquido que le va a permitir que funcione una cierta cantidad de años. Aquí tenemos la estación terrena en una forma macro. En la parte superior está los equipos para que llevan la señal a la antena, y en la parte inferior los equipos a los cuales le va a llegar la señal de antena. La parte superior va a estar en lo que se va a llamar los equipos que transmiten la señal en el uplink, y en la parte inferior los equipos que reciben la señal del downlink. Tenemos una señal de entrada banda base, siempre una banda base, una señal que no ha sido tocada para nada, la voz, y hay que procesarla. Entonces entra a un modulador y por lo general del modulador sale una frecuencia intermedia. Sale una frecuencia intermedia que por lo general es 75 MHz. La razón por la que sale una frecuencia intermedia es que no importa la frecuencia que entre el modulador, siempre va a salir esta frecuencia. Esto es una de las razones por las que se hace esto, es porque una razón económica. Como los radios, esto funciona igual que los radios. Ahora bien, aquí aparece algo que es muy particular de la estación terrena de un sistema satelital, que es esta conversor de frecuencia ascendente. Fíjense que hay un oscilador. Este oscilador va a generar una frecuencia alta que se va a sumar o se va a restar con la frecuencia que viene del modulador, y va a salir hacia la parte derecha una frecuencia muy alta. ¿Por qué? Porque el satélite trabaja a frecuencias muy altas. Entonces, este oscilador es el que genera esa frecuencia muy alta, que se va a combinar con la frecuencia que está generando la banda base, y va a ser transmitida a un amplificador. ¿Por qué a un amplificador? Porque la señal va a ir hacia una antena satelital, va a viajar a una distancia muy grande hacia el satélite, y la señal tiene que ser amplificada. Hay otros transmisores, porque indudablemente que el satélite se hace para que se envíen muchas comunicaciones. Entonces, todos estos transmisores se unen en este multiplexor y la señal es transmitida por la antena, que es parabólica, al sistema satelital. Ahora pensemos que la señal llega del sistema satelital y entonces van a tomar por los equipos que están en esta parte inferior. La señal se va, aquí se multiplexó, aquí se va a desmultiplexar. Fíjense que se separan. Esta señal, cuando llega del satélite, llega atenuada, entonces se amplifica otra vez
Y de la misma manera como se colocó la señal en una frecuencia muy alta, aquí se va a hacer la conversión para quitarle la frecuencia alta descendente, se modula la señal y se recupera la banda base. Esta es una forma macro cómo funciona la estación terrenal. Una diferencia con los otros sistemas es esta generación de una frecuencia alta o una frecuencia baja a través de un oscilador local. ¿Por qué? Porque la señal, esto es un sistema satelital, la estación terrena es un sistema satelital y los sistemas satelitales trabajan con frecuencias altas. Esta figura que está aquí es lo mismo, voy a repetir una parte de lo que está escrito aquí. Una estación terrena satelital debe tener la capacidad de realizar todas las funciones que permitan al usuario o operador conocer en todo momento la posición y el estado de funcionamiento de cada sistema a bordo del satélite. En este caso, están hablando de la parte de control, entre los cuales se pueden mencionar los sistemas de potencia, de radiofrecuencia, de control de actitud y de computadoras de a bordo. También es necesario que esta estación terrena sea capaz de comandar los sistemas de carga útiles. Aquí en general he hablado de la parte terrena. La parte de control funciona más o menos igual, solamente que va a controlar que las señales que se están recibiendo o enviando al satélite sean las correctas. Y tenemos la estación terrena a un poco más de detalle. Fíjese que está dividida en tres partes: la banda base, la frecuencia intermedia y la alta frecuencia. Estas figuras que están encima de la figura principal. Tiene un sistema de antena, tiene unos amplificadores de recepción de bajo nivel de ruido, unos amplificadores transmisores de alta potencia, unos convertidores de frecuencia y modems, unos equipos de multiplicación y de multiplicación, equipos de conexión con la red terrestre, equipos auxiliares y alimentación de energía, infraestructura general. Vamos a la izquierda de la figura donde dice banda base, y como esta es la estación terrena, la señal puede llegar de una red fija. Entonces aquí está el equipo, está enmarcado dentro de un rectángulo de color rojo, y aquí arriba también equipo de conexión con la red terrestre. Esto es lo que se llama el gateway. El gateway, la pasarela que va a permitir que una conexión de un usuario que está en una parte de un país se conecte a la estación terrena. Entonces, esto es lo primero que se hace. Aquí se está procesando la banda base. Después hay una multiplicación y desmultiplicación, porque aquí se van a conectar muchos abonados, ¿no? Y después viene el equipo de procesamiento de la señal, donde la banda base va a ser procesada. Por ejemplo, se le va a hacer la parte de transformar esta señal, si esta señal fuese analógica, transformarla en una señal binaria, ¿no? Y otros procesamientos que se hacen para preparar esta señal banda base en una forma digital. Después viene la parte de convertidores de frecuencia, que es lo que se llama frecuencia intermedia, donde la señal es modulada. Por favor, observen que hay varias cajitas. Esto significa que el sistema está hecho para que lleguen varias comunicaciones, no para una sola. Las señales son moduladas y después son convertidas a una frecuencia alta. Aquí falta el oscilador. ¿Por qué se va a poner la señal en una frecuencia muy alta? Porque la señal que va a salir por la antena es una señal alta. En la parte de abajo, de la misma manera que la señal es modulada y convertida en una frecuencia alta, cuando la señal llega en el downlink, se le va a quitar la frecuencia alta y la señal va a ser demodulada.
Bueno, estos son los convertidores de frecuencia y modems. Después tenemos los combinadores. Los combinadores es precisamente porque hay muchas combinaciones y eh, estas señales tienen que ser combinadas. En la parte de abajo hay lo que se llama el divisor, porque estas señales van a llegar juntas, entonces se van a separar. Después tenemos los equipos auxiliares de alimentación y energía, que están aquí abajo en la parte izquierda, abajo. Equipo de alimentación. Esta estación terrena tiene que tener su equipo de alimentación. Esto es una parte importante, la parte de energía. Aquí tienen que tener una serie de baterías que tienen que tener, si se va la electricidad en el área donde está la estación terrena, le dé un respaldo de 3 horas mínimo. Eso significa que si la electricidad dura 3 horas sin venir, bueno, el sistema va a funcionar. Y aparte de esto, tiene que tener unos equipos motogeneradores. Los motogeneradores son unos equipos que funcionan con energía diésel, de manera que si pasan más de 3 horas que la estación terrena está sin electricidad y las baterías se descargan, entonces van a empezar a funcionar los equipos diésel. Los equipos diésel, que también le puede dar un respaldo de 3 horas más. Esos son los equipos auxiliares y esto es muy importante dimensionarlo correctamente. Después tenemos el sistema de antena. Fíjense que las señales llegan de la parte superior, las señales son amplificadas. Las señales son amplificadas porque van a viajar una distancia muy grande y van a llegar atenuadas al satélite. Y son enviadas a la antena las señales. De la misma manera, cuando la señal llega de la antena del satélite, llegan atenuadas, entonces lo primero que hay que hacer es hacerle la amplificación, que es lo que dice aquí. Amplificación de bajo ruido, porque lo que se amplifica es la señal, no el ruido. Hay un duplexor, en este caso, porque el duplexor es el equipo que separa la frecuencia de enlace de subida de la frecuencia de enlace de bajada. También aquí al final dice seguimiento. Las antenas, las antenas tienen que tener un servomecanismo que permita moverlas. Las antenas están fijas, pero de cierto tiempo hay que moverlas para hacerle su control de calidad o, haya que cambiar algo en el satélite, entonces se mueve de posición. Eso se hace con un servomecanismo. Bueno, y aquí está, bueno, ya lo comenté, los amplificadores de precisión de bajo nivel de ruido y los amplificadores de transmisores de alta potencia están enmarcados en los rectángulos de color rojo. Ya lo dije, las señales tienen que ser amplificadas antes de ser enviadas al satélite porque van a viajar mucho tiempo. Y de la misma manera, cuando la señal llega del satélite, llegan atenuadas, entonces se le pone un amplificador de bajo ruido. Bueno, y aquí tienen pues todo el sistema constituido en una forma macro por los equipos de la banda base, los equipos de frecuencia intermedia y de alta frecuencia. Dan los equipamientos en la parte superior de esta figura para preparar la señal para ser enviada al satélite y en la parte inferior los equipos que reciben la señal de satélite para que se recupere la banda base. Esta estación terrena va a ser estudiada a más detalle en el tema 4. Y bueno, hemos terminado la primera parte del tema 2.